Hoy yo voy a enseñar cómo hacer batata con leche a la haitiana. Batata con leche a la haitiana. ¿Cómo se hace batata con leche? Esa es batata. La batata está pelada. Acá está. La batata está pelada. Si quieres pelarlo, lo pelas. Si no quieres pelarlo, puedes sacar las manchitas de la batata. Así, sacar las manchitas. Porque se dice abajo de la cáscara de la batata tiene vitamina. Si no quiere pelarlo así, hay personas que no quieren pelar la batata, sacar todos lugares que tiene manchita, así. Sacar manchita, sacar todas las manchitas. Acá tiene, por ejemplo, veo que está un poco negro. Saco eso, entra el cuchillo así, la punta del cuchillo así, y saca eso. Y ahora la batata, pone la olla en fuego lento, y voy a poner un poco de agua. Voy a poner agua en la olla. ¿Cuándo va a hacer? En Haití es así, se hace batata con leche. Pone un poco de agua. Eso es si no tienes mucha leche, pone un poco de, muy poquito, media taza o sí, 3/4 de taza, por ejemplo. Lo que yo voy a hacer es para 4 personas. 4 personas. Yo tengo acá 1 litro de leche. 1 litro de leche. Tengo 3 batatas, que casi 1 kilo, porque eso pesa 700 gramos batata, 700 gramos de batata, 1 kilo de leche. Pone primero un vaso así de agua, un vaso de agua. Ahora lo que va a hacer, tapar tu olla. ¿Cómo va a tapar la olla? Tapa la olla. Tapar la olla así. Y después va a empezar a cortar batata. Cortar la batata redonda así. Redonda. Cortar la batata bien redonda. No hace falta que esté muy grueso, porque la batata, cuando está haciendo leche con batata, hay personas que hacen leche con batata para postre o para merienda, o también hay personas que hacen leche con batata a la mañana. En Haití hay muchas personas que hacen, por ejemplo, cuando la persona va al campo, la persona tiene vaca, no usa leche en caja así, la persona tiene vaca, la persona agarra su vaca y saca leche. Eso es totalmente natural, saca leche y pone cantidad de leche y lleva su batata, pelar o sacar manchita negra y cortar su batata. Cuando cortas la batata, va a ponerlo a la olla. Mi olla el agua empieza a subir la temperatura. Empieza a subir la temperatura del agua. Acá seguí cortando batata. Yo corté una batata, son 3 batatas yo compré, que pesa 700 gramos. No llega a 1000 gramos, no llega a 1 kilo. Y después vamos a sacar cuenta para ver cuánto dinero va a necesitar para hacer merienda así, o para hacer leche de batata a la mañana para 4 personas. 4 personas va a quedar normal, porque es 1 litro de leche y más un litro de leche más una taza de agua o un vaso de agua. Pone la batata, esa es la segunda batata. Voy a cortar la tercera batata. Cortar las batatas con así.
redondo. Puedes usar un cuchillo de mesa porque la batata no es muy dura para necesitar un cuchillo muy firme. Un cuchillo así, un cuchillo de mesa así. Si no tienes cuchillo de mesa puedes usar otro cuchillo, no es problema. Así. Lo que estoy haciendo es algo que existe en Haití. Muchos de mis seguidores siempre me están diciendo por qué no subo algo de Haití. Otro día, si estás mirando, entra en la lista de reproducción del canal. Vas a poder ver 2 videos de Haití. Un video sobre Halloween en Haití, cómo se festeja eso. Hay grupos religiosos que festejan eso, hay grupos no. En el canal tenemos un video así, sobre Halloween en Haití, o fiesta de los muertos. Y otro día subimos otro video de Haití. Las mujeres de Haití que están peleando por sus derechos. Un video muy importante a mirar. Y también si necesita contacto de estas mujeres que están peleando por sus derechos en Haití, lo que puede hacer en el canal, hacer clic sobre el título. Ahí vas a encontrar el mail del canal, el correo del canal, y vas a poder escribir y entrar en contacto con las mujeres de Haití que están peleando por sus derechos. Ese es el tercer video de Haití que estoy subiendo, cómo se hace leche con batata en Haití. Cuando digo eso a personas acá en Argentina, se dice, oh, leche con batata, qué feo, qué feo. No es feo realmente, es algo bien rico. Probarlo, vas a ver y después vas a decir gracias Noel por enseñarnos cómo hacer leche con batata. Mi batata empieza a hervir, el agua que puse empieza a hervir, está bien. ¿Qué tiene que poner más? Tiene que poner canela. Puedes poner canela. Bueno, habitualmente allá no se usa canela en polvo, tampoco jengibre en polvo. Puedes poner canela, también puedes poner jengibre, porque es algo dulce vas a hacer. Aunque vas a hacer algo dulce, pero vas a tener que poner un poquito de sal, para no salir muy dulce, pero un poquito de sal, no mucho sal. Un poquito de sal. Ahora yo estoy buscando un poquito de sal. Ahí te la dejé. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Va a poner un poquito de sal. Un poquito de sal. No mucha sal, un poquito de sal. Y tapa la batata con el sal, la batata, la sal y más la taza del agua. Mientras tanto, tiene que tener azúcar cerca. Cuando la batata está bien cocida, va a tener que poner azúcar. Pero no es ahora. Tu azúcar tiene que estar lista. Mientras la batata está hirviendo, dentro de unos minutos va a estar cocida la batata con el sal. Una vez la batata está, pone el azúcar. Ahora la batata ya empieza todavía, como es recién yo puse la batata. La batata tiene que estar bien cocida cuando está haciendo leche con batata. Tiene que estar bien cocido la batata. Bien cocida la batata. Pone leche, azúcar
el azúcar es según tu gusto. Cuando digo según tu gusto, eso quiere decir hay personas que gusta cosas bien dulce, hay personas que no gusta cosas dulce. Yo lo que aconsejo de no poner muchas azúcar. 1 kilo de azúcar, menos que un cuarto. Menos que un cuarto, que un cuarto de azúcar. Y pone jengibre, canela en rama. Porque allá en Haití no se usa, bueno, es algo que casi no se usa. No sé si personas en dietética, que está en dietética, intentan de usar canela en polvo. Pero no se usa canela en polvo. Se usa canela en rama. Canela, pone un poco de canela y un poco de jengibre. No sé si está filmando. Susana. Tenemos la batata que está hirviendo con una taza de agua, 3 batatas de 700 gramos, un poco de sal y con azúcar, con jengibre en rama o en polvo, pero como es una receta haitiana, no uso jengibre en polvo, tampoco canela en polvo, pongo rama. Cuando está cocida la batata con el azúcar, va a sacar el jengibre, va a sacar la rama de la canela, que no es un problema pues sacarlo porque va a estar bien hervido con la batata. Es acá así. Mientras tanto, la leche tiene que, acá cuando está comprando leche, tiene que mirar si la leche no está vencida y si es una leche normal, porque si hace batata con leche, con una leche vencida, no va a salir el sabor, porque no tiene que tomar cosa vencida. Y por eso yo compré una leche que tiene fecha de vencimiento 23 de 8 2022. Faltan varios meses para seguir usando esta leche, aunque se dice es una leche larga vida. Y mientras eso, dejamos eso así. La batata está hirviendo, ya empieza a hervir. Si estás mirando, está saliendo vapor. En la olla está saliendo vapor. Tienes que dejarlo bien cocido. Leche con batata en Haití no es una batata bien dura. No, la batata tiene que estar bien cocida. Casi, por ejemplo, si pasas una cuchara, casi no puedes, la batata no puede agarrar, quedar bien en la cuchara. Tiene que ser bien cocida la batata. Y acá lo que tenemos es la batata, 3 batatas, tenemos azúcar, tenemos un poco de sal, muy poco de sal porque es algo dulce está haciendo, y pone canela, jengibre, así, y la leche. Dentro unos minutos vamos a poner la leche. Ahora la leche, la batata está hirviendo.
Pero vamos a poner la leche y para hervir. La leche vamos a poner la leche una vez la batata. La leche va a seguir hirviendo cuando la taza de agua que pusimos. ¿Por qué pusimos la taza de agua? Es para cocinar la batata. Pero no es imposible lo que yo voy a decir. Solamente cortar la batata, poner la canela, jengibre y poner sal, poner azúcar y poner directamente la leche, ¿no? No es imposible. Puedes ponerlo sin agua, porque sobre todo esta leche viene con un poco de agua. Y puedes ponerlo directamente, no hay problema. Porque los campesinos de Haití, cuando están haciendo batata con leche, se usa la leche de vaca, no ponen agua, porque ellos tienen mucha leche. Porque una vaca, cantidad de leche, a ver, el campesino puede tener 3, 4 vacas. ¿Qué hace? 3, 4 vacas saca leche. Si va a sacar leche a veces es un galón, un bidón de 5 litros de leche. Dependiendo qué cantidad de personas que va a consumir eso. También puede ser 3, 4 litros de leche sin agua. Poner la leche, aunque se dice, los campesinos suelen decir, sí o sí tiene que poner un poquito de agua con la leche de vaca, no tiene que hervirlo directamente así, puedes poner un poco de agua para poder mezclarlo con la leche, pero hay campesinos que le ponen directamente la leche así, pero no es recomendable. Pero acá en Argentina no podemos decir, bueno, no vas a encontrar leche de vaca como están haciendo los campesinos de allá, puedes usar solamente la leche de caja así. Un litro de leche y puede ser como para 2, 3 personas. Hay personas también, si necesita hacer para más que 3 personas, con esa misma cantidad de batata, puedes poner este litro de leche y poner 2 vasos para salir más, para rendir más, 2 vasos de leche, 2 vasos de agua, mezclado con ese. 2 vasos de agua con eso y cortamos. Ahora vamos a echar la leche así. Vamos a mezclar la leche con la batata. La batata actualmente veo que empieza a hervir re bien. Puedo testear la batata. Para testearlo es fácil. Agarrar el cuchillo así y picarlo. Si entra el cuchillo sin dificultades, eso quiere decir la batata ya está cocida. Ya mi batata ya está cocida. En poco tiempo, como estamos mirando, en poco tiempo recién yo puse la batata ya está cocida. La batata está cocida con jengibre, canela, azúcar, un poco de sal. Y ahora vamos a poner la batata está cocida. Ahora recién vamos a poner la leche. Porque yo dejé cocinar bien la batata. Con la leche va a estar cocinado mucho, mucho más. 1 litro de leche. Acá 1 litro de leche. 1 litro de leche así. Y tenemos 1 litro de leche. Va a necesitar ahora una cuchara para poder testear. A ver si cantidad de azúcar que tienes en tu receta, si te gusta. Porque no te olvides, yo digo, la leche, el azúcar que va a poner, eso es según tu gusto. Vas a poner cantidad de azúcar que te gusta. Aunque no es recomendable poner mucho azúcar.
Pero vamos a probar a ver si, cómo va. Acá tenemos la cuchara. Vamos a ver cómo, cuando estás moviendo eso así, puedes, el mismo lado tiene que moverlo siempre. Puedes mirar si tiene suficiente azúcar. Para mí, el azúcar está bien. El azúcar está bien para mí. Para mí el azúcar está bien. Como en la casa hay personas que gustan más azúcar, pongo muy poco azúcar. Pero está bien. El azúcar que tiene está bien. Ahora yo voy a tapar la olla de nuevo. Aunque la batata ya está cocida. Sí, la batata ya está cocida. Sí, puede mirar cómo está cocida. Mira, para probar la batata es pasar el cuchillo, entra el cuchillo sin dificultades, entra sin fuerza. Es así está cocida la batata. Sin fuerza entra el cuchillo. O una cuchara también sin fuerza. Sin fuerza, ese quiere decir esa cocida. Como necesitamos que esté bien cocinada la batata, vamos a taparlo de nuevo. Mientras tanto, podemos esperar un ratito. Yo dije poner canela, sí o sí. Claro. Pero el sabor que tiene que tener. Claro. Así estamos esperando. Mira lo que yo estaba diciendo. Es 1 kilo de leche y de azúcar. Yo usé más o menos 1/4 de kilo. Así. 1/4 de kilo. 1/4 de kilo por 3 personas. Era 3 batatas, 1 kilo de leche y un poco de sal. Y después, nada más. Una manera de guardar tus cositas, por ejemplo, esta leche, este azúcar que queda mucho, para guardarlo, que sea arroz, que sea polenta, que sea azúcar. Cuando va a guardar eso, si lo dejas así, bicho va a entrar adentro. Para evitar eso, tiene que agarrarlo así. Si no se puede atar, si puede atarlo. Ese parece se puede. Tiene que atar eso, bicho, para no entrar adentro. Otra manera puedes guardar ese tipo de comida. Por ejemplo, leche. Si leche tiene leche en chache, en polvo. Leche, azúcar, arroz. Solamente busca un broche. Hay personas que dicen ganchito para usar para colgar ropa y ponerlo, doblarlo y poner el broche o el gancho. Así tiene tu cosita guardada.
ahora, mientras tanto, mientras la leche está con la batata, con todo ese, trata de taparlo bien. Trata de taparlo muy bien. Para hervir enseguida. Y mientras tanto estás sacando cosita para no dejar tu cocina sucia. Mientras tanto, voy a hacer un poco de limpieza en la cocina. Después de cocinar, para dejar tu cocinita bien limpita, mira, cáscara de batata, ponerlo en un mismo lugar. Y ahora recién vas a hacer limpieza en tu cocinita. Saca todo el polvo que hay en la cocina. Así. El sal está en un lugar. Y si está en un lugar, va a tirar eso en un tacho de basura. Ese para tacho de basura. Doblarlo y así. Bien mojadito, ese bien mojadito. Bien mojadito. Y pasarlo. Así ningún bicho va a parar acá porque tu cocinita está bien limpio. Tu cocinita está bien limpio, ¿eh? Esa es la cocina del canal. La cocina del canal. Dios mío. Mira la cocina del canal. Canal Noel J.N. Si todavía no sos suscriptor del canal, puedes suscribirte para seguir recibiendo notificaciones. Puede ser de idiomas, información sobre inglés, francés, criol, y muchas personas están diciendo ¿qué es criol? Criol es uno de los idiomas en Haití. Hay personas que me están diciendo ¿qué idioma estás hablando en el canal? Hay seguidores que me están preguntando no el qué idioma está hablando en el canal, porque a veces no hablo castellano en el canal. A veces hablo otro idioma para otro grupo de personas. Porque el canal, me gustaría aclarar eso para los seguidores del canal. Mientras empieza a hervir y sigue hirviendo nuestra batata con leche. De taparlo, cuando empieza a hervir así, fuerte así, de taparlo. Una vez empieza a hervir bien, de taparlo, porque tiene ganas de reversar. Así tenemos, la leche está bien hirviendo. Y no no mucho. Hay personas que están diciendo, no el qué idioma está hablando, es que si es Zulu. Hay una persona que me dijo, este idioma si es Zulu. ¿Es Zulu? No, no es Zulu. Yo no hablo Zulu. El otro idioma que yo estoy hablando en el canal es el criol. Porque Haití tiene dos idiomas oficiales. Criol y francés. Que sea el criol y el francés se habla en todos lugares en Haití. Puedes estar en un lugar y escuchas personas que están hablando en francés, personas que están hablando en criol. En transporte público, por ejemplo, puedes encontrar una persona que está hablando en francés, o 2-3 personas que están hablando en francés, o varias personas que están hablando en francés. También vas a encontrar varias personas que están hablando en criol. A la escuela también vas a encontrar personas que están... El profesor, cuando está dictando una clase en la escuela, se habla
francés se habla criol. A veces empieza en francés, sigue en criol. A veces empieza en criol y sigue en francés. A veces se mezcla, a veces habla un poco de francés, a veces habla un poco de inglés, criol. Los idiomas en el país, todas personas que están circulando en el país y hablan lo que quieran. Si quieren hablar francés, hablan francés. Si quieren hablar criol, hablan criol. Un día vamos a hablar sobre el tema de educación en Haití. Siento que la educación de Haití es una educación muy avanzada. Es una educación muy avanzada. Cuando digo educación, estoy hablando primaria, secundaria. Porque yo, por ejemplo, yo hice secundaria allá en Haití y yo tuve posibilidad de hablar 4 idiomas. Porque allá se enseña 4 idiomas. Y si una persona termina su secundaria allá, tiene posibilidad de hablar los 4 idiomas. Si es una persona inteligente. Si no es inteligente, quizás no va a hablar los 4. Pero 2 mínimos sí o sí va a hablarlo. El creol y el francés. Los exámenes en bachiller son exámenes avanzados. Porque los idiomas se enseñan a un nivel avanzado. Es así. Ellos enseñan los 4 idiomas allá. Por eso es probable que un intelectual haitiano habla 4 idiomas. Porque es así. Como no estamos hablando de eso hoy, el tema no es ese. El tema es para saber el idioma que yo estoy hablando a veces en el canal, porque yo tengo un grupo de haitianos que están en Haití, un grupo de haitianos que están en Chile, a un grupo de haitianos que están en Estados Unidos, que está siguiendo el canal. Yo tengo unas personas también en Francia que están siguiendo el canal. Por eso a veces hablo criol, ellos para entender bien lo que estoy diciendo. Yo hablo castellano, mayoría a veces son para seguidores que hablan castellano. Así, pienso yo, estoy claro. Así se hace un poco de limpieza en la cocina del canal. Así, mi batata sigue hirviendo con la leche. Sigue hirviendo con la leche. La batata está bien cocida. Bien cocida la batata. La batata está bien cocida. Para mí todavía falta porque cuando estás comiendo la batata en batata con leche, la batata casi no tiene que encontrar porción de batata entera. No tiene que encontrar porción de batata entera en leche con batata, porque tiene que estar bien cocida. Sí. No. No encontré. Si cortaste. No, pero trabajo. Son un trabajo. La batata sigue hirviendo. La batata tiene que ser bien cocida. Bien cocida.
cuando estás tomando leche con batata, cuando pones una cuchara de leche, sin batata tienes que sentir el sabor de la batata. Si no sientes el sabor de la batata, eso quiere decir falta hervir. Falta hervir. Como la batata es dulce, hay batata que es dulce, hay batata que no es dulce, pero cuando estás pasando la cuchara así, no hace falta no que pase la cuchara, yo lo paso, pero cuando está pasando la cuchara, cuando estás cocinando batata con leche, cuando está pasando la cuchara así, puedes tratar de cortar. Puedes tratar de cortar y la batata con la cuchara. Próxima receta que vamos a hacer. Cuando digo próxima receta, después batata con leche. Podemos enseñar otra cosa. Quizás puede ser francés, puede ser otro idioma, o también francés o inglés o español. También puede ser remedio natural. El canal enseña remedio natural también. Y hay varias personas que me están preguntando si yo vendo sushi. Yo no vendo sushi. Nunca he vendido sushi, pero yo recomiendo lo que puedes comprar para curar tal enfermedad. Como otro día yo subí un video que era muy cortito sobre burrito. Burrito sirve para muchas cosas, pero yo hablaba solamente para el tema de dolor de panza. Una persona que tiene dolor de panza o dolor de estómago puede tomar burrito. El mismo día tomas en el momento. Si tomas el burrito a las 5, si tienes el dolor de panza a las 10 a la mañana, toma el burrito 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y ya no tienes más dolor de panza. Es muy bueno, muy eficaz, muy bueno. Y yo hablaba de eso y yo hablé de malva también. Yo expliqué muchas cosas de malva y siempre voy a seguir subiendo videos sobre idiomas, sobre remedio natural o sobre un lindo lugar. Por ejemplo, la semana pasada yo subí un video sobre el bosque platense y un parque también en La Plata. Es así, el Parque Alberti, donde yo enseñaba cómo hacer deporte con las máquinas que están en la plaza. Eso quiere decir, todo día, cada momento el canal está subiendo videos. Cuando yo voy a hablar de otra receta haitiana, yo voy a hablar de la sopa haitiana. Porque varias personas me están diciendo, si sopa haitiana es como sopa paraguaya. No, la sopa haitiana no es como la sopa paraguaya. Es una sopa bien rica que es distinta a la sopa paraguaya. Y por eso vamos a hablar de eso. Vamos a hablar cómo se hace sopa haitiana. Porque Haití tiene una costumbre cada año. El 1 de enero
es independencia de Haití. Y cada 1 de enero tiene que tomar, en Haití se toma sopa haitiana, sopa de zapallo, sopa haitiana, para poder tener, es una costumbre porque, bueno, cuando vamos a hacer sopa haitiana, yo voy a explicar por qué se toma sopa haitiana en el día de independencia. El día de independencia, mayoría, para no decir todos, haitianos toman sopa haitiana. Tiene una costumbre así, pero tiene una razón. Voy a explicar ese día por qué se toma y se come sopa haitiana cada 1 de enero. Ahora la batata con leche está hirviendo sin la tapa. Sin la tapa para no subir. Porque la leche cuando lo tapas está subiendo cada momento. A veces se cae. Para no caer y solamente pone todo y está hirviendo. No queda nada más, ¿no? Para hacer. Una vez la leche, la batata está bien cocida. Actualmente tengo mi batata muy cocida. Si entramos el cuchillo, sin fuerza entra, con muy poca fuerza entra. Es así. Así es. Dentro, una vez está bien cocido, ahora puedes dejarlo hervir. Bueno, yo sé hay personas que van a decir cuánto tiempo puede pasar para hervir leche con batata. No hay un tiempo especial, pero solamente la batata tiene que estar bien cocido. Y una vez miras que la batata está bien cocido, puedes probarlo como yo lo probé. Actualmente yo siento que está bien. Es así se prueba allá también en Haití. Tienes que soplar la cosa primero para no quemarte. Cuando estás seguro y pones un poquito en tu mano y hace así. Qué rico. Tienes que sentir el sabor de la canela también. El sabor de la canela, el sabor del jengibre. Persona que no, eso es muy importante. Persona que no puede comer jengibre, no lo ponga. O si no puede comer ni canela ni jengibre, no lo ponga. No hay problema. No hay problema si no pones canela y jengibre. La batata con leche así con un poco de azúcar, con azúcar y un poco de sal, va a salir rico también. Pero con canela y leche sale más rico. Pero si no lo puedes tomar así, eso no quiere decir no puedes tomar leche con batata. Porque hay campesinos que toman leche con batata sin canela. Hay una otra receta que hacen los campesinos. Hay una otra receta, es polenta con leche. Lindo postre, ¿eh? Polenta con leche. Después vamos a verlo. Porque cada momento como el canal no se dedica especialmente solamente a recetas, por eso no es siempre recetas. Va a entrar y salir. Y porque el canal se dedica a enseñar idiomas, o enseñanza, porque a veces no es solamente idiomas. Porque en el canal, si buscas en la lista de reproducción, vas a encontrar un video que se llama Ley de 1 minuto y medio, que es muy importante. Es una ley en salud. Este día yo tenía un invitado que no practicaba la ley de 1 minuto y medio. Él explicó lo que lo pasó a la noche por no aplicar
la ley de 1 minuto y medio. Cuando hay cosas así, yo hago búsqueda, hablar con personas que están en ese y después presentarlo al canal. Hay temas yo voy a presentar al canal, no hace falta que yo lo sepa, ¿no? Puedo preguntar, charlar con personas, la persona lo invito al canal para dar una charla. La persona que estaba explicando la ley de 1 minuto y medio, y fue él y que explicaba, y porque fue él que tuvo el problema a la noche por no aplicar la ley de 1 minuto y medio. Solamente yo expliqué qué han dicho los científicos, qué han dicho los doctores sobre la ley de 1 minuto y medio. Acá ya tenemos nuestra leche con batata, así queda, así, bien lindo. Pero yo voy a dejarlo hervir más o menos 5 minutos más y después a servir. Para servir eso hay personas que lo gusta caliente, hay personas que lo gusta fría, no hay problema. Que lo dejes que esté caliente o fría, no hay problema. Puedes tomarlo. Otra manera también, puedes licuarlo también. Hay personas que lo comen así, tal como está, pero puedes licuarlo. Y si agarra todo eso, ponerlo en el licuado y licuarlo. Va a salir rico también. Puedes comerlo así, puedes licuarlo. Los campesinos cuando están haciendo eso en el campo, no hace eso, no es licuado, porque ellos no tienen licuadora. Se come eso así. Pero en las ciudades suelen licuar eso, pasarlo en licuadora y va a quedar muy finito. Casi no va a sentir si es batata. Si llegas a licuar eso, dejarlo enfriar, ponerlo en heladera, no en freezer, en heladera, puedes tomarlo fría también. Y sale muy rico. Si quieres eso, licua eso, otra experiencia. Licua eso, ponerlo en unos potes de boca ancha y ponerlo en heladera. Y después, día siguiente lo vas a tomar, va a estar bien espeso y bien rico. Un día después en heladera vas a tomarlo fría. También puedes tomarlo así. También puedes dejarlo enfriar. Después 1 hora, 2 horas, lo tomas. No hay problema. Ok. Era un gran placer de estar conmigo en el canal para aprender cómo se hace leche con batata en Haití. Si todavía no sos suscrito al canal, puedes suscribir para seguir recibiendo todas las notificaciones. Cuando suscribís, puedes tocar la campana, elegir todas y cualquier video subo va a llegar a tu correo para saber que hay un video nuevo del canal.